de elegir cuál será el presidente de esa Cámara. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Si hay una debilidad institucional. ¿Cómo estás, Inés? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Me alegro. Contanos qué es lo que pasa ahora en Estados Unidos con este sexto intento de elección de McCarthy, ¿no? Exacto. Kevin McCarthy es un representante de California, el líder de la bancada de republicanos hasta el pasado, y ahora lo que sería el líder de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque los republicanos ganaron la Cámara de Representantes y por lo tanto les toca la titularidad de esa Cámara crítica del Congreso norteamericano. Ahora, ¿qué sucede? McCarthy no logra los 218 votos necesarios para convertirse en nuevo speaker, es decir, el nuevo titular. ¿Por qué? Porque de los 222 representantes republicanos, muy exigua por sobre la bancada demócrata, resultado de unas elecciones que no fueron lo que esperaban los republicanos. De esos 222 representantes hay 20, 21 que no están dispuestos a cederle su voto a McCarthy de ninguna manera. Ya van 4 días de intentos de votación, una situación que Estados Unidos no vivía desde 1923 e incluso ese año fue resuelta más rápidamente de lo que es ahora. ¿Y por qué no se resuelve esto ahora? Porque las brechas, las grietas que corroen al Partido Republicano se acrecientan y estos 22 representantes le exigen a McCarthy varias cosas. Primero, que les ceda bastante poder y que disponga de una medida que existía antes, pero después fue desechada, que permite que un solo representante presente una moción para dar de baja al titular de la Cámara de Representantes, lo que significaría recortar el poder del titular de la Cámara de Representantes. Y por el otro lado, que es un poco lo que ha tirado hacia más a la derecha al Partido Republicano, este Freedom Caucus, como le llaman en Estados Unidos, estos 22 legisladores del ala más conservadora del Partido Republicano, quieren una Cámara de Representantes, un partido republicano en la Cámara de Representantes que sea mucho más estricto con el control del gasto público y la deuda por parte de la administración Biden. Eso es lo que hace infranqueable esta crisis y que proyecta hacia adelante dos hechos bastante importantes para la política norteamericana y sobre todo para la vida. Primero, así como está, la Cámara, el Congreso no sirve. ¿Por qué? Porque los representantes no pueden jurar hasta que es elegido el titular de la Cámara de Representantes, que es quien les toma juramento. Por lo tanto, hoy está vacía la Cámara de Representantes. No funciona, está paralizada y eso hace que la vida institucional norteamericana esté completamente neutralizada. Ahora, mira, y lo que significa para ello. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo te va? Hola, Edu, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Te llevo a Rusia, Ucrania. Invasión rusa. Putin dijo, bueno, me voy a tomar unas horas, unos días, y parece que no fue así finalmente, ¿no? No, efectivamente. Ayer el presidente Vladimir Putin había anunciado la primera tregua unilateral por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque es la Navidad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sí. Esa tregua iba a empezar a funcionar a partir del mediodía hora local, hoy en Ucrania. Pero ¿qué sucede? El gobierno ucraniano dijo, esta tregua no, primero, ellos no aceptaban, Ucrania no aceptó la tregua y después denunció a Rusia por haber bombardeado Bakhmut, que es una ciudad en Donetsk, el este de Ucrania, que es hoy el epicentro de la guerra. Así como en otros momentos fue Mariupol, luego fue Kharkiv, Gerson, bien, ahora es Bakhmut. Y lo que dice Ucrania es, durante esta supuesta tregua, Rusia se dedicó a tirar misiles y artillería sobre Bakhmut. ¿Otra vez sobre civiles? Bueno, es sobre infraestructura crítica, sí. Lo que se detectó hasta ahora en estas horas de lo que va es bomberos que fueron a atender, digamos, los destrozos que había producido la artillería, bomberos muertos, eso sí. Ahora civiles por ahora no. Y hay un acompañamiento, perdón, no. Hay un acompañamiento importante de Estados Unidos y de Alemania, ¿no? Con vehículos, dice, ¿los vamos a seguir acompañando?
Yo te diría que el acompañamiento más importante hoy, Edu, el central, es por parte de Estados Unidos y en Europa los países que lindan con Ucrania, sobre todo Polonia. Ahora, Alemania y Francia están en una situación un poquito más alejada hoy de Ucrania. Francia, el presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometió a mandar tanques esta semana, que es un punto bisagra en cuanto al tipo de armamento que envía Francia a Ucrania. Y eso condiciona mucho a Olaf Scholz, el canciller alemán. ¿Por qué? Dentro de Alemania y también dentro del resto de Europa, consideran que la política de Scholz hacia Ucrania es bastante tibia, muy poco comprometida. Entonces, esta actuación, este giro de Macron de esta semana lo deja en evidencia. Scholz, hoy hay mucha polémica sobre cómo va a replantear su estrategia de defensa y ayuda a Ucrania de Olaf Scholz. Inés, hay imágenes impactantes que tienen que ver con lo que pasó en México, ¿no? Con buscar y apresar al hijo del Chapo Guzmán, que es este que estamos viendo en estas imágenes, Ovidio se llama. Y hubo casi una guerra en Sinaloa, en una de las ciudades de Sinaloa, que es como la ciudad narco por excelencia en México, a 2 días de la visita de Joe Biden. Y allí hubo muertos, hubo incendios, hubo sicarios matando gente, hubo muertos y también hubo un ataque muy impresionante a uno de los aviones que estaban allí por salir hacia DF desde el aeropuerto de este lugar, de este condado de México. Escuchamos este sonido. Uy, ese tiene una... ¿Qué? ¿Por qué estaban apuntando? Ahí veíamos entonces estas imágenes, veíamos también algunas imágenes que tienen que ver con este avión. Sicarios tiraron, impactaron con balas y con una balacera impresionante sobre ese avión. La gente tuvo que esconderse debajo de los asientos porque, bueno, habían tomado preso ya a Guzmán, a Ovidio Guzmán, y estaban de alguna manera haciendo una especie de represalia, ¿no, Inés? Exacto, Mariana. Lo que vimos entre ayer y hoy en Sinaloa, uno de los estados más importantes de México y probablemente el epicentro de la guerra narco y del poder narco, es un poco también un capítulo nuevo de la guerra entre el Estado mexicano y el narco. Una guerra que tiene un montón de aristas. La que vimos ayer, la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo y que estaba a cargo del cártel de Sinaloa junto con 2 hermanos, es básicamente el descabezamiento, pero no el final del cártel de Sinaloa. Hoy los críticos del gobierno mexicano, presidido por Antonio Manuel López Obrador, dicen, si verdaderamente López Obrador quisiera erradicar la amenaza, al menos del cártel de Sinaloa, el más poderoso, uno de los 2 más poderosos de México, iría más allá de Ovidio. Lo que dicen los críticos de AMLO hoy es: esta detención responde a la llegada, como vos marcabas, de Joe Biden el domingo. Es básicamente, le está presentando a Joe Biden una especie de regalo en la lucha contra el narco, porque por supuesto Ovidio era reclamado por la DEA, digamos, el órgano que se dedica a la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos. Lo niega de todas maneras, ¿no? AMLO. Sí, por supuesto. Claro, eso obviamente, AMLO dice que él tiene una denodada lucha contra el narcotráfico, pero digamos, el narcotráfico no ha mermado durante estos años de gobierno de AMLO. Tampoco cayó el número de muertes por la guerra entre las bandas narcos y de las bandas narcos con la política mexicana, con la prensa mexicana, con los civiles mexicanos. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y lo que veíamos, un poco lo que mostrabas, esas dramáticas imágenes del avión y los disparos contra el avión en Culiacán, en el aeropuerto de Culiacán, es básicamente la demostración de fuerza del cártel. El cártel no es solo los hermanos Guzmán, hijos del Chapo. El cártel es un enorme ejército paramilitar que tiene capacidad de, en el momento que detienen a Ovidio, gestar esta especie de guerra
¿Por qué? Porque primero es la respuesta y segundo también es una advertencia a Guzmán, a López Obrador. Decirle, ojo, si vos seguís avanzando contra nosotros, esto es lo que va a suceder no ya en Sinaloa, sino en el resto de México. Sí, es impactante ver estas imágenes donde los niños, las mujeres se esconden debajo de los asientos en el avión, que es impactado, como vos decís, como una especie de guerra de los sicarios, de esta guerra narco que de alguna manera está diciendo, bueno, nosotros estamos acá, nosotros seguimos siendo fuertes, por más que lo hayan detenido a nuestra cabeza, vamos a seguir, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, le han descabezado, ni siquiera lo han descabezado porque Ovidio era una de las 3 cabezas del cártel de Sinaloa, quedan sus 2 hermanos mayores. Bien, eso queda en pie la estructura de fondo, que es el ejército paramilitar y toda la estructura comercial del cártel de Sinaloa, eso no ha sido dañado en lo absoluto. Básicamente lo que hay es la entrega de Ovidio a Estados Unidos. Es una cuestión, ya te diría, hoy los críticos en México, los críticos de AMLO en México hablan no de una captura, sino de un acto político y diplomático con Estados Unidos, más que un nuevo capítulo en la lucha a fondo de México contra la amenaza narco. Gracias, Cine, como siempre. Gracias un placer. a ustedes, chicos. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau.